Ok, shalom. Shalom. Bueno, hoy tenemos un programa especial y vamos a tratar el tema de los nombres y algo más. El programa es especial porque lo vamos a hacer a dos voces y muchos comentarios. Quiere decir que ustedes pueden opinar. Quiere decir que el programa de hoy tiene como una estructura tipo conversatorio. Como es a dos voces, entonces yo le voy a dar la bienvenida, saludo a nuestro hermano Gelmi, Shalom, y le damos la palabra para que él salude aquí a nuestros hermanos y entonces ya después estemos habilitando el estudio. Bueno, Shalom, mi nombre es Gelmis Palacio y Shalom para todos. Amén. Amén, amén. Bueno, chévere, entonces Gelmi, ¿estás listo? Vamos a compartir el tema, tiene que ver con los nombres, hay muchas inquietudes, hay muchas dudas al respecto, hay mucho debate a veces en algunos barrios y sobre todo también por las redes. Nos encontramos con mucho debate, muchas inquietudes acerca del tema de los nombres. ¿Qué opinas tú del tema? Bueno, es un tema bastante polémico, pastor, como usted lo ha mencionado, no solo en el diario común que vivimos, sino también en las redes sociales, más que todo en las redes sociales, porque vemos esto que no solo está sucediendo en nuestro país, sino a nivel internacional. Pues esto es un tema que resuena por todos lados, y cuando por lo menos las personas que son cristianas o que son de diferentes religiones que tienen el denominador común con el cristianismo, pues cuando escuchan el tema de que Jesús no es el nombre del Mesías, pues esto es una alarma total para ellos. Entonces es un tema muy debatido, muy sonado y bastante polémico. Ok, está muy bien. Entonces es un tema sentido, ¿verdad? Es un tema sentido porque es un tema que afecta profundamente las creencias que tienen las personas. Sí. Y bueno, las personas, algunos grupos suelen tomarse las creencias muy en serio. En el caso pues de los cristianos y la rama cristiana habría que irla definiendo, Gelmi, antes de nosotros poder pasar al desarrollo del tema y por supuesto también los que están aquí hoy con nosotros se pueden ir preparando con inquietudes, con preguntas, con opiniones, porque la idea es pues poder enriquecer, ¿no? Poder aportar todos. Entonces la rama del cristianismo, el cristianismo histórico, es una rama, digamos, amplia. Yo podría hablar del cristianismo, el cristianismo histórico, el cristianismo en sus orígenes, luego el cristianismo como un sistema romano imperial, luego el cristianismo como un sistema ya católico papal, más tarde el cristianismo de la Reforma, ¿verdad? Con el movimiento de Martín Lutero y los reformadores. Más tarde va a salir una rama que también tenemos que catalogarla dentro del cristianismo, tal vez tengamos que justificar el porqué, pero desde la historia se puede justificar en el grupo de los testigos de Jehová también. Entonces, esas serían las principales ramas del cristianismo con las que nosotros dialogamos algunas veces y debatimos permanentemente, ¿no? Entonces eso habría que también tratar de irlo ordenando. ¿Te parece? Sí, pastor, y que bueno, hay que hacer un llamado al estudio y a la investigación, porque resulta y acontece que muchos conceptos nos han llegado aquí al occidente, nos han llegado conceptos muy erróneos. En este caso no es un tema nuevo, sino que es un tema que ya tiene muchos años, muchos siglos, que es el tema de los nombres. Pues Okay. es un tema que en la escritura, o por lo menos en las traducciones que tenemos comunes, que son traducciones cristianas de diferentes denominaciones, podemos encontrar, y todas tienen estos nombres que generalmente popularizó no solo el judaísmo o una facción del judaísmo, como es el caso de Yeshua, y la forma errónea que también popularizó el cristianismo, como es la forma de Jesús, pues.
Ok. Entonces esto hay que estudiarlo. ¿Por qué? Porque realmente en Israel ese no es el nombre que se le da al Mesías, y que tenemos que en la escritura tampoco es el nombre que se le da al Mesías. Entonces, ¿qué es lo que estaba sucediendo? Porque si el cristianismo está enseñando que Jesús es el nombre del Mesías, pero los discípulos y en el siglo I se dio otro nombre, entonces se diría un anacronismo. Exacto. Bueno, me parece que se han puesto ya sobre la mesa muchos temas, hermana Zulay. Bastantes temas ya se han puesto sobre la mesa y todos tienen trascendencia, o sea, todos tienen importancia para lo que nosotros queremos cubrir. De entrada queremos decir que el tiempo no nos va a alcanzar. No. El tiempo no nos va a alcanzar, son muchos temas a cubrir, nos va a faltar tiempo, así que yo propongo desde ahora que esto tenga un continuará, o sea que podamos nosotros dar este estudio juntos y podamos agotar algunos de los puntos que hemos mencionado. Entonces, vamos a tratar de ir ordenando esto para que podamos acercarnos al tema. Lo primero que me gustaría, ¿cómo empezaríamos nuestra investigación? Porque nosotros tenemos que empezar por algún lado, Gelmi. El camino más largo empieza por un paso. Sí. Entonces, ¿cuál sería ese primer paso que nosotros debemos dar? Yo quiero hacer una propuesta. ¿Biblia o escritura? ¿Por dónde empezaríamos? Por la escritura. Okay. ¿Tú podrías explicarme por qué? Porque, bueno, lo que pasa es que, bueno, entendiendo por un lado que muchas veces en nuestro diario vivir se ha tomado un concepto erróneo acerca de lo que es la escritura. Por ejemplo, cuando se habla de Biblia, entendemos que son traducciones, porque la propia escritura como tal, la escritura, no se hace llamar a sí mismo Biblia. Exacto. Entonces, como no se hace llamar a sí misma Biblia, no podemos llamarle a ese conjunto de libros Biblia. Entonces, cuando hablamos de escritura, pues nos referimos al texto inspirado, el texto fuente, del cual hoy en día se nacen estas traducciones y del cual muchos movimientos le han denominado o le han tildado a este conjunto de libros como Biblia, pero realmente no es el nombre correcto. ¿Qué opinan ustedes? Si es importante empezar por ahí primero, aclarando esto. Importantísimo, porque eso debe ser la base de todo. Ahí Amén. debemos partir. Exactamente, o sea, el no tener esto claro es lo que genera tanta polémica y tanto debate estéril, porque es que el problema no es la polémica ni el debate, sino que no se llegue a nada, que sea estéril, que se pierda el esfuerzo. Yo no me voy a sentar aquí contigo en una mesa para perder mi tiempo, algo claro tenemos que sacar. Entonces por eso empezar aclarando esto, ¿verdad, hermana Xiomara? ¿Biblia o escritura? O sea, la mayoría de las personas caminan con una idea equivocada de lo que es Biblia o lo que es escritura, generalmente la confunden. Entonces, lo que tú estás diciendo, lo que tú estás expresando en este momento acerca de la Biblia como algo inferior a la escritura, es lo que estoy entendiendo, ¿no? Como algo inferior a la escritura, pues en este momento, cuando vean el video, tiene que ocasionar un boom en mucha gente. Es más, te aseguro que muchos fanáticos probablemente dejen de ver el video. Claro, sí, pues, es que fíjense, el problema es que hoy en día, por lo que le digo, hoy en día nos han llegado conceptos erróneos, ¿verdad? Porque así mismo usted ve que la escritura se llama a sí misma Divrei HaKodesh, Sagrada Escritura, ¿verdad? Exacto. Pero también encontramos el término Tanaj, encontramos el término Torah, encontramos el término Ketuvim, que son los escritos, y los Nevi'im, los profetas, pero nunca encontramos que este sistema de libros, de escritos, se le llame Biblia. Entonces, por eso nosotros siempre hacemos el énfasis del estudio y de la investigación. ¿Por qué? Porque entonces caemos en el error de seguir tradiciones de hombres o conceptos errados que nos han llegado hasta el día de hoy y que nosotros mismos, por la ignorancia, lo hemos hasta santificado.
Amén. Entonces es importante aclarar que la gente que luego vayan a ver el video no tienen que cambiar el video porque se esté diciendo que, o dejarlo de ver porque se esté diciendo que la Biblia sea no solamente inferior a la escritura, sino que además es problemática con respecto a la escritura muchas veces. Esto hay que irlo dejando claro como primer paso para nosotros poder avanzar al tema que el día de hoy vamos a tratar. Esto es algo que es intrínseco pues al tema que nosotros estamos analizando. Pero ¿qué te parece si le damos algún tipo de soporte escritural a esto? Vamos a ver qué nos dice Juan 5:39. También podemos leer 2 Timoteo 3:16. También podemos leer Hechos 17:11. Cuando uno va al médico para saber qué tipo de sangre tienes, ¿te sacan toda la sangre o con una muestra basta? Una muestra basta, ¿verdad? Entonces vamos a dar esto como muestra de a dónde debemos nosotros dirigirnos. Juan 5:39, Hechos 17:11, 2 Timoteo 3:16. Veamos qué nos dice la misma Biblia que nosotros debemos estudiar. Vamos a ver si las hermanas o hermanos nos pueden ayudar aquí con la lectura. ¿Estamos claros hasta lo que hemos compartido ahora? ¿Hasta aquí? Ok, vamos a leer textos, por favor. Que apenas estamos en la introducción, pero es importante ir avanzando así. Porque si no, a la gente no le termina de quedar claro lo que queremos decir. Juan 5:39, por favor, lean lo más rápido que puedan, participen, por favor. Las citas bíblicas, por favor. Me dice aquí la escritura de Juan 5:39. Ajá, lea, por favor. Registra las escrituras, puesto que creéis hallar en ella la vida eterna. Ellas son las que están dando testimonio de mí. Amén, muchas gracias. Gelmi, ¿de qué está hablando aquí el que toma la palabra? ¿Qué está mandando a estudiar? La escritura. La escritura. El ¿Te das texto cuenta? no dice Biblia. Exacto, no dice registra la Biblia, Sí. no dice registra Reina Valera, o no dice registra la nueva traducción del Nuevo Mundo, ¿dice eso? No lo dice. O no dice estudia la Biblia de Jerusalén. ¿Qué es lo que está ocurriendo con estos grupos que les falta claridad para estudiar el tema de los nombres o cualquier otro tema que generalmente están estudiando es Reina Valera Y traducciones. o traducciones, versiones? Y el punto es que los autores o los personajes históricos de las escrituras, ninguno de ellos estudió versiones o traducciones, estudiaron las escrituras. Vamos a ver si esta idea es consistente en los textos. ¿Qué dice 2 Timoteo 3:16 y Hechos 17:11, por favor? De toda escritura inspirada de Elohim y provechosa para enseñar, para censurar, para rectificar las cosas, para disciplinar en justicia. Otra vez vuelvo a preguntar, ¿el autor allí está hablando de la escritura o de la Biblia o de las versiones o de las traducciones? ¿De qué está hablando? De la escritura. De la escritura. Es bastante claro que está hablando de la escritura. En el pensamiento del autor está la escritura en el centro. En el pensamiento del autor no hay versiones. O sea, pregunto, ¿el autor de esa epístola conoció Reina Valera? No la conoce. ¿De qué año es Reina Valera aproximadamente? ¿Y cuál es la historia, cuál es el trasfondo de Reina Valera? Porque esto nosotros tenemos que denunciarlo, tenemos que hacer un llamado al estudio, tenemos que hacer un llamado a la investigación. Reina Valera es un texto del siglo XVI y XVII. En 1529, Cipriano de Valera prepara la traducción y luego la revisa Casiodoro de Reina en 1602. Y fueron monjes católicos
ya existía la escritura con anterioridad. Entonces, ¿cómo es posible que a las personas les cueste tener clara esta diferencia? Yo le hago una pregunta a la hermana Xiomara. Hermana Xiomara, ¿qué tiempo tuvo usted dentro de una congregación cristiana evangélica? Casi 20 años. Casi 20 años. Usted lo dice como con nostalgia. ¿Me puede decir por qué? Estaba engañada, ¿no? Estaba engañada. Yo no sé si eso que le pasó a la hermana Xiomara le habrá pasado a algunos otros aquí. A mí me pasó. De hecho, yo asistí al mismo grupo. ¿A usted también le pasó, hermana Elsa? Ahora, fíjese qué claridad aporta para nosotros el poder ver la diferencia entre Biblia y Escritura. Porque es que las Biblias no van a ser los textos que nos ayuden a aclarar el tema de los nombres en este caso o muchos otros temas. Podríamos nosotros ir presentando muestras. ¿Qué versión de la Biblia tiene usted allí? Los testigos. Ok, la de los testigos de Jehová. La nueva traducción del Nuevo Mundo. Hermana Isabel, ¿qué versión trajo? Igual la de los testigos. La nueva traducción del Nuevo Mundo. Usted, hermana Zulay, ¿qué versión tiene? La NBI. NBI, muy bien. Entonces, usted, hermana Xiomara, me va a leer Éxodo 3:14. Hermano César, ¿qué versión de la Biblia tiene usted allí? Esta es católica, pero se llama Terranova Editor. La editorial es Terranova, pero la versión, ¿cómo se llama? 3:14. Usted, hermana Xiomara, usted, hermana Zulay, 3:14 también, porque tiene versión diferente. Usted, hermano César, 3:14, y usted, hermana Elsa, 3:14, y Gelmi tiene el texto hebreo aquí. Yo tengo aquí otra versión, Éxodo 3:14. Ya va, no lean todavía. Miren entiendan lo que estamos haciendo. Ya establecimos un punto crítico en torno a las versiones de la Biblia. Estamos demostrando, no simplemente diciendo, sino demostrando que el mejor camino para descubrir la verdad no son las versiones. Ya establecimos una nota crítica con respecto a la diferencia entre Escritura y Biblia. Ahora queremos demostrar por qué las Biblias no nos dan claridad con respecto al tema de los nombres, sino que son ellas las encargadas de introducir el caos. Vamos a demostrar eso. Usted, hermana Xiomara, Éxodo 3:14, por favor. Ante esto dijo Elohim a Moses: yo resultaré ser lo que Disculpe un resultaré momento, ser. disculpe que interrumpa la lectura. No lea Elohim, léame el texto tal cual como lo tenga. Queremos saber lo que dicen las Biblias. Ajá. Antes de esto Dios dijo a Moisés: yo resultaré ser lo que resultaré ser. Y añadió: esto es lo que has de decir a los hijos de Israel: yo resultaré ser, me ha enviado a ustedes. Amén, gracias, hermano. Fíjense, eso es lo que dice el texto. 3:14. Yo resultaré ser. Ok. Y léame el 15, por favor. El verso 15 es el que quiero que lean. Entonces Dios dijo otra vez a Moisés: esto es lo que habrás de decir a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, el de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre hasta tiempo indefinido, y esta es la memoria, de mí a generación tras generación. Ok, fíjese que esa versión de la Biblia le está enseñando que el nombre del creador es ¿cuál? Jehová. Jehová. Ok, vamos a ver qué dice la versión de la hermana Zulay. Yo soy el que soy, respondió Moisés. Y esto es lo que tienen que decirle a los israelitas: yo soy, me ha enviado a ustedes. Además, Dios le dijo a Moisés: dile esto a los israelitas: el Señor y Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno, este es mi nombre por todas las generaciones. Amén. Fíjese, ahora ya nos dice el Señor y aquí nos dice Jehová. Hermano César, lea ya, por favor. El versículo Léame el 15 para avanzar más rápido.
Dijo de nuevo Dios a Moisés, esto dirás a los hijos de Israel, el Señor, me dice aquí, Dios de vuestros padres, Dios de Abraham, de Isaac, Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este nombre tengo yo eternamente y con este se hará memoria de mí en todas las series de las generaciones. Ok, allá dice otra vez Señor. Hermana Carla, lea Éxodo 3:15, por favor. Además, Dios le dijo a Moisés, dile esto a los israelitas. El Señor y Dios de los antepasados, de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob me ha enviado a ustedes. Okay. Este es mi nombre eterno, este es mi nombre por todas las generaciones. Ok. ¿Realmente dice eso el texto hebreo? Vamos a... Hermana, ¿qué versión tiene usted allá? Sí. Reina Valera. Ok, léalo. Entonces no se preocupe, déjelo porque Reina Valera igual le va a decir Jehová. Jehová. Sí, ahí dice Jehová y Dios. Ok, igual le va a decir Jehová. Dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de nuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Ok, ¿se da cuenta? Igual que Ok, dice, tenemos entonces Jehová, tenemos Señor. O sea, las versiones de la Biblia nos llevan por un camino que el lector realmente no sabe a ciencia cierta qué es lo que tiene que hacer. Porque una dice una cosa, la otra dice otra cosa. ¿Dónde está el problema? El problema está en las traducciones, está en las versiones de la Biblia. ¿Pasa eso en el texto hebreo? No pasa eso en el texto hebreo. No pasa en el texto hebreo. Entonces, es hacia el texto hebreo que nosotros estamos haciendo el llamado, hermano César. Es al texto hebreo donde tenemos que mirar y donde tenemos que afirmar nuestra fe. Claro. ¿Cierto? Dice eso el texto hebreo, que No lo tú dice. tienes allí el texto hebreo. ¿Qué nombre se nos da en el texto hebreo? Se nos dan 4 consonantes. Sí. ¿Cierto? Que ahora que vayamos a trabajar el asunto con más detalle, vamos a hacer algunos comentarios, pero hasta aquí hemos demostrado que el camino, que las Biblias tienen deficiencias. La Biblia induce al error, Confusión, perdón. también. inducen a la confusión, claro, porque no se ponen de acuerdo los traductores, no se ponen de acuerdo, entonces hay que hacer un llamado a volver al hebreo, al arameo y al griego para el caso del mal llamado Nuevo Testamento. Entonces esto es algo que nosotros hemos de tener claro. Nos queda una cita que teníamos que leer. Se leyó 2 Timoteo 3:16. Ok, y Hechos 17:11. Ahora bien, estos eran de disposición más noble que los de Tesalónica, porque recibieron la palabra con suma prontitud de ánimo y examinaban con cuidado las escrituras diariamente. ¿Qué examinaban con cuidado? Las escrituras. Las examinaban con cuidado, hermana Xiomara. Con mucho cuidado. ¿No es ese el trabajo que tenemos que hacer, Tim? Pastor, y algo que hay que destacar en ese versículo es que los de Bereas no son cristianos, son judíos. Amén, Y los amén. judíos tienen el texto normativo Amén. en hebreo también. Hacia allá quería avanzar, pero desarrolla el punto porque es que ese es el punto bueno. Claro. Ese punto lo pasan por alto De verdad. los grupos cristianos, que todo el contexto aclara que los de Berea no eran cristianos, no eran católicos, no eran evangélicos, no eran testigos de Jehová, eran judíos que estaban en una sinagoga donde entra el apóstol Pablo, ¿verdad? ¿Y en qué coincidía Pablo y ellos? En estudiar las escrituras. Claro. Sí. En estudiar las escrituras. Entonces, ¿cómo puede ser posible que hoy en día
no se le da atención a las escrituras. ¿No te has enfrentado tú a fricciones y a puntos difíciles cuando tú haces un llamado a volver a la escritura? Muchas veces, pastor, por el problema de seguir, que la mayoría quieren seguir una tradición que está errada. Entonces, cuando uno abre las escrituras y encuentra en la fuente otra cosa, entonces resulta y acontece que las grandes mayorías prefieren lo que ellos han recibido del común y de lo popular a lo que realmente está en la escritura. Ahora, hago una pregunta, y esta pregunta a mí me parece importante. A mí me gustaría que la respondan algunos de ustedes, porque ustedes deben tener herramientas para responder lo que va a preguntar. ¿Están listos? Sí. Bueno, listo o no, yo voy a preguntar. Cuando estemos en la presencia de Yahweh, Él nos va a juzgar a nosotros por versiones de la Biblia que Él no escribió ni inspiró, o por la escritura que Él permitió escribir y inspirar. ¿Por dónde será? ¿Por dónde se nos va a juzgar? Por la escritura. ¿Y entonces qué debemos hacer nosotros? Buscar la escritura. Obvio, porque el Eterno no me va a poner a mí delante de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera y me va a juzgar por lo que ellos escribieron. Él me va a poner a mí delante de lo que se le dio a Moshe, de lo que se le dio a Isaías, a Jeremías, a Ezequiel y a los autores de las escrituras. Porque es que, ¿podrá acaso Isaías defender Reina Valera? No puede. Él no tiene que ver con eso, ni siquiera lo conoció. Ni existía todavía la Reina Valera. Imagínate. Entonces, ¿cómo puede ser posible que pueda existir un pensamiento tan retrógrada, tan poco comprometido con la historia, con la escritura, con la investigación, y que pretendan ellos en este momento poner por encima el cristianismo que las raíces de nuestra fe? Por favor, eso no tiene sentido. ¿O tiene sentido eso? No tiene sentido en ningún aspecto, pastor. El problema ha sido lo que vuelvo y repito. El hombre quiere continuar en tradiciones que se les ha enseñado. Tradiciones que se remontan a grupos religiosos que más bien tienen una fe que es antisemita. Porque entonces dicen, no, pero es que para los judíos, tú tienes el texto hebreo, pero es porque tú eres judío, porque a ti te han enseñado eso así, pero no es así. Las cosas son como son. Amén. La Torá o la escritura hebrea, ¿verdad? Es un libro de hebreos. ¿Por qué? Porque todos los autores o todos los personajes que aparecen allí son hebreos. Amén. En la escritura hebrea de personajes hebreos, de mente hebrea, de territorio hebreo. Igualmente con los escritos de los discípulos del Mesías, también todos los personajes son hebreos, y los que se están convirtiendo en su mayoría también son judíos que están en la dispersión. Amén. Entonces no es válido el argumento, no podemos aceptar el argumento. Yo reconozco que las traducciones pueden tener una ventaja, la ventaja de acercar lo que el autor ha querido expresar, pero hay que respetar lo que el autor ha querido expresar. Pero cuando las traducciones traicionan lo que el autor expresó, están endemoniadas. Hay que decirlo porque están induciendo al error, están estableciendo una teología de reemplazo, están desplazando la verdad y están sustituyéndola por una copia que jamás podrá reemplazar lo original. Dime. Y un vivo ejemplo de eso es lo que estamos leyendo ahorita con Éxodo capítulo 3 verso 14, que el texto hebreo no dice lo que dicen las versiones. Exacto, pero fíjate, es en lo que tienen a las personas. Y ahorita vamos a empezar a analizar lo que estamos en la introducción para que se pueda entender el punto 1 de la escritura. Dígame, hermana. Es que engañan a uno, porque fíjese, la mayoría de la gente llega a ese camino por miedo. Esa es otra cosa. Porque dicen que uno si no se entrega a Jesucristo se va para el infierno. Esa es otra Y cosa. que tenemos esperanza para ir al cielo. Wow. Es que engañan a uno. Es tremendo, definitivamente. Si la hermana Xiomara empezara a contarnos, o si empezáramos a relatar cada uno de nosotros nuestras experiencias,
indudablemente tendríamos que hacer no un conversatorio sino un maratón, No predican ¿verdad? Porque es que se han alejado completamente del fundamento de nuestra fe. Entonces, para nosotros no correr riesgo de alejarnos, necesitamos dejar algo claro, necesitamos precisar algo claro. Los primeros seguidores del Mesías, y aquí empezamos a acercarnos ya al terreno histórico, los primeros seguidores del Mesías, ya sabemos que lo que usaban era la escritura, pero ¿qué escritura usaban? Porque el otro día en una reunión de pastores, en una conferencia con pastores, yo empecé preguntando qué es la escritura, y en la idea, basado en 2 Timoteo 3:16, y en la idea de los que estaban en la conferencia, eran los 66 libros que nosotros tenemos aquí. Yo necesito, Gelmi, que nosotros nos ubiquemos y ubiquemos a quienes nos vayan a seguir por el video, en qué hay en la mente del autor cuando escribe que toda la escritura es inspirada por Elohim. El autor tiene en su mente los 66 libros que tenemos nosotros hoy, o qué es lo que hay en la cabeza del autor en el siglo I. Obviamente, pastor, es lo que se tiene en la mente del autor, y en este caso el autor es Pablo. Ok. Pues tenemos que en la mente de Pablo, cuando se habla de la escritura, como en muchas ocasiones también él habla de la escritura, se está refiriendo a la Kitvei HaKodesh, la escritura hebrea. ¿Por qué? ¿Por qué decimos esto? Porque te dirá, ajá, pero lo que nosotros tenemos como hoy, Nuevo Testamento, o mal llamado Nuevo Testamento, también forma parte de la escritura. No, un momento. En el momento que Pablo escribe estas cosas, todavía no se había redactado en su totalidad lo que hoy conocemos o mal conocemos con el nombre del Nuevo Testamento. Entonces, si no se había escrito, ¿cómo él podía haber dicho que era útil para enseñar, redarguir, y como dice el texto? Es imposible. Esto es el texto hebreo. De hecho, el Mesías citó fue la escritura hebrea, no citó otro libro que no fuese este libro. Muy bien, excelente. Entonces, este comentario o este punto, yo no sé qué opinan ustedes, pero a mí me parece fundamental aclararlo porque necesitamos definir qué base textual es la que está en el horizonte del autor, un personaje histórico de carne y hueso que vivió aproximadamente hace 2000 años, está escribiendo el texto. Obviamente que cuando está escribiendo el texto y él habla de la escritura, él se está refiriendo al Tanaj, él se está refiriendo al mal llamado Antiguo Testamento. No se puede estar refiriendo al mal llamado Nuevo Testamento, porque este apenas está en proceso de escribirse en el siglo I y se va a delimitar como canon en el siglo IV. Entonces, indudablemente, esa también es una idea muy corta, muy limitada, que está en el horizonte del cristiano. Y por eso hacemos un llamado al estudio en primer lugar. Porque ahora que ya tenemos claro de qué escritura estamos hablando, y que es allí donde nosotros tenemos que acudir para saber si en los textos hebreos aparece el nombre de Jesús o aparece el nombre de Jehová, primero tenemos que saber dónde buscar, ¿cierto? Primero tenemos que saber dónde buscar. Y entonces, ¿qué es lo que estamos aclarando ahorita? Que en el siglo I existió un grupo de seguidores del Mesías. Tenemos que ver entonces qué escritura usaban los seguidores del Mesías, cuál era su fe. ¿Cuál era su fe? No tenían creencia, tenían fe. Tenemos que ver cuál era su fe. Entonces, ¿qué te parece si empezamos a aclarar ya esto? Aquí yo tengo un escrito que va a ilustrar muy bien lo que nosotros vamos a estar tratando, o lo que ya estamos tratando. Pero ya aquí se pone el estudio más interesante, así que presten atención. Fíjense, Jesús y Jesús, deformaciones religiosas de un personaje histórico.
Aquí estamos tratando dos puntos. Jesús y Jesús son deformaciones históricas. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a restaurar o a denunciar estas deformaciones históricas? Desde la historia y desde los textos. Son deformaciones históricas de un personaje histórico. Pero este no solamente es un personaje histórico, es el personaje histórico más importante de todos los tiempos para nuestra fe. Por ende, nosotros tenemos que meterle la lupa a esto. Fíjese, Yehoshua de Nazaret o de Nazaret y su enseñanza han trascendido los siglos, influyendo en todo el mundo como ningún otro. Él ha sido el judío que más ha influenciado el mundo, aunque le duele el judaísmo talmúdico, ortodoxo y fariseo. Nadie ha tenido tanta influencia como aquel judío del siglo I que padeció bajo martirio en el madero. Nadie ha sido más influyente que él, incluso más influyente que Moshe. Ha tenido más influencia incluso que Moshe. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con este hombre? ¿Qué es lo que ha pasado con este personaje tan importante, Germi? Han pasado 2000 años de su ausencia física y todavía es noticia, todavía es debate, todavía es trascendente, todavía es importante para nosotros. Ahora, fíjese, 2000 años de su ausencia física y ha impactado no solamente al pueblo de Israel, sino al resto del mundo, a las naciones. De manera que tenemos que prestar atención a cómo se ha deformado este personaje en la historia y en la palabra Jesús, qué tipo de formación se da, y en la palabra Jesús, qué tipo de formación se da. O sea, siempre es un ataque al personaje histórico, es un ataque a sus enseñanzas, y es importante pues que nosotros prestemos atención a esto. Primero que nada, Gelmi, sería bueno que podamos aclarar que el personaje existió, y no solamente que existió, sino que enseñó. O sea que si enseñó, tuvo un grupo de discípulos, y si tuvo un grupo de discípulos, está documentado en los escritos de los primeros discípulos en qué se fundamentaban ellos. Vamos a ver Hechos capítulo 21, versículo 20, para luego comparar si en lo que ellos se fundamentaban, wow, aleluya, llegaron los que estaban trabajando, si en lo que ellos se fundamentaban, se están fundamentando hoy los grupos cristianos, o si nos estamos fundamentando nosotros. ¿Te parece lógico? Hechos 21:20. Hechos 21:20, hermana Palacio, por favor. Dice, después de oír esto, ellos empezaron a glorificar a Elohim y le dijeron, ¿contemplas, hermanos, cuántos millares de creyentes hay entre los judíos y todos son celosos de la Torah? Amén. Todos son celosos ¿de qué? De la Torah. De la Torah. ¿Qué quiere decir entonces, Gelmi? Que los primeros discípulos del Mesías guardaban la Torah, ¿sí o no? Sí, la guardaban. Los primeros discípulos del Mesías son judíos. ¿Me podrías explicar por qué el cristianismo guarda la Torah? No guarda la Torah. ¿Hay una diferencia o no la hay? Sí, hay una gran diferencia, pastor, pero que volvemos y caemos en el mismo punto. El problema es que hoy en día se siguen tradiciones, pero cuando nosotros abrimos la escritura y la estudiamos desde el punto histórico y la estudiamos desde su contexto, Amén. no se sale de un contexto judío. Muy ¿Por bien. qué? Porque los discípulos del Mesías también son hebreos. Amén. Entonces estamos demostrando que el grupo del Mesías, el Mesías y sus seguidores guardaban Torah, eran Shomer Torah, eran guardianes de la Torah. ¿Qué está pasando hoy con los grupos hoy en día? Que han rechazado la Torah, ¿para qué? Para guardar tradiciones de hombres, anulando incluso en sus mentes a la Torah y en sus corazones, porque entonces tienen una interpretación, no es que yo no puedo guardar la Torah
porque la Torá es para los judíos. Pero un momento, si los discípulos del Mesías son judíos también y ellos enseñan a guardar Torá. Y si nos detenemos en ese punto y analizamos, decimos un momento, pero si nosotros somos discípulos del Mesías y el Mesías también es judío, entonces nosotros somos discípulos de un judío, nosotros también somos judíos. ¿Por qué no guardamos Torá? Y lo más irónico, pastor, es que no se quiere guardar Torá, no se quiere guardar Shabbat, pero sí se quiere dar diezmo y sí se quieren hacer dar primicia. Cuando Amén. eso está en la Torá, entonces eso ellos sí lo tienen por activo, sí lo tienen porque sí lo tienen que guardar. Amén, Pero a la amén. Torá la han rechazado. Entonces por eso decimos acá, es que si no hay Torá, tampoco hay diezmo. Y si no hay Shabbat, tampoco debería de haber primicia. Entonces, ¿qué pasa con estos grupos? ¿Hay o no hay una diferencia entonces entre los primeros seguidores del Mesías y el sistema cristiano que se está moviendo hoy? Existe una diferencia. Vimos a partir de Hechos 21:20, anoten esa cita, que vimos nosotros allí que los primeros seguidores de Yahoshua eran Shomer Torah, guardianes de Torah, guardaban Torah. ¿Qué pasa hoy en la mente del cristiano? ¿Qué hay en la mente del cristiano hoy en día con respecto a la Torah? La Biblia. ¿Qué le han dicho? Dígame, hermano César. Está bonito. Mira, esto es demasiado importante hoy, demasiado. Amén. En todas las traducciones no aparece Torah, el nombre Torah. Ok. Entonces, aquí dice ley. Yo quisiera que usted me aclarara esa parte. Ok, bueno, vamos a darle la palabra aquí al gran Gelmi para que Mire, expliquemos la porque me diferencia pasó entre que- Torah y ley. Perdón, porque me pasó que a un testigo le dije yo, tenemos que irnos a la Torah. Me dijo, ¿cómo que Torah? ¿Qué es eso? Se sienten ofendidos. Sí. Entonces, ¡Qué como locura! dice ley, quisiera que eso sea aclarado. Está bien, amado. Vamos a aclarar. ¿Quieres empezar tú aclarando? Torah es el nombre que se le da a los primeros 5 libros del conjunto de la escritura hebrea, ¿ok? Lo que nosotros conocemos en el diario común, pero no son los nombres correctos. Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, ¿ok? La Torah hace referencia a esos 5 libros. Torah significa instrucción y enseñanza. El problema es que la traducción al griego Ujú. es domo, que significa más que todo ley. Sí, no. Pero el problema es que la traducción, o en este caso el verbo griego, no cumple en totalidad con la función o con la palabra, en este caso hebrea. ¿Por qué? Exacto. Porque realmente, y conocemos que cuando nosotros hacemos una traducción, muchas veces vaciamos un significado de un idioma a otro, pero el idioma final, que es el que nosotros queremos traducir, no carece de ese significado que se encuentra en el hebreo, y entonces en este caso la traducción griega, que es nomos, que es ley, pues no hace justicia. ¿Y qué es lo que pasa? Que estas traducciones que hoy en día le han llamado el cristianismo como Biblia, ¿verdad? Realmente incluso hasta en el texto hebreo ellos utilizan son traducciones, en este caso como la Septuaginta, que es una versión griega, y por eso tampoco le hacen justicia en este caso al nombre hebreo, pero el nombre hebreo es Torah, y Torah es instrucción y es enseñanza. La Torah contiene leyes, sí, pero la Torah también contiene enseñanza. Amén. Bueno, excelente explicación. Sobre todo porque es que este programa mira a aclarar y abordar inquietudes. Por eso quisimos presentarlo a dos voces, y me voy a cuidar de que Gelmi tenga la suficiente participación para que puedan ser a dos voces, pues. Y dije a dos voces y muchos comentarios, o sea que los comentarios ustedes tienen que venir, vayan preparando sus comentarios porque tienen que hacer aportes. ¿Qué ocurre? Que los traductores del texto hebreo al griego son un grupo de judíos, son un grupo de hebreos,
ellos vierten la palabra Torah, la vierten al término griego nomos, para ley. En el pensamiento del hebreo, ellos están claros de lo que están traduciendo de Torah a nomos. Pero hoy en día, en el pensamiento del cristiano y del usuario de la Biblia hoy en día, no entiende el concepto de nomos. Cuando lee ley no entiende. Y está pensando en un conjunto de textos que ya para ellos no tienen valor. Están pensando en un conjunto de textos que supuestamente Cristo, y uso la palabra Cristo con toda intención, Cristo vino a crucificarlos en la cruz. Ahora, fíjese el arroz con pollo que tienen ellos ahí, o el arroz con mango que tienen ahí. Porque están diciendo que Cristo vino y crucificó en la cruz la Torah, la ley. ¿Y en qué se basan ellos? Se basan en un documento paulino, que lo podemos ver, me gustaría que lo veamos. Colosenses capítulo, vamos a verlo, Gelmi, porque estos son argumentos que nosotros tenemos que derrocar. Tenemos que quitarle el reinado a él. Aquí está. En Colosenses capítulo 2, versículo 14, o lo podemos leer del verso 13. Ustedes estaban muertos por sus pecados y la circuncisión carnal, pero Cristo los hizo vivir con él, perdonándoles todos los pecados, cuando canceló el documento de nuestra deuda con sus cláusulas adversas a nosotros y lo quitó de en medio, clavándolo consigo en la cruz. Entonces, de este pasaje deducen que Pablo enseñó que ya no estamos bajo la ley y que Cristo vino a crucificar la ley en la cruz. Ahora, ¿es eso lo que está diciendo este texto? Esta es la idea que está en el horizonte del apóstol Pablo. Por supuesto que no. Al igual que cuando dicen, no, es que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Pero vamos a entender lo que está diciendo Shaul. Es un rabino, por favor. Es un rabino del siglo I. No podemos nosotros pensar así de un rabino. Miremos nosotros aquí que una de las citas que Hechos capítulo 22, verso 3. Exacto, esa cita es clave. Vamos a ver Hechos 22, verso 3. Miremos lo que dice aquí. Esa interpretación entraría en una incongruencia en los propios Total. escritos de Pablo, porque entonces, si Pablo enseña esto, ¿por qué él sigue citando la Torah y por qué sigue usando el texto hebreo como texto normativo y sagrado para enseñar al pueblo? Justamente, es que es una incongruencia, es que es un sinsentido. Fíjense, Hechos 22:3. Soy judío, natural de Tarso de Cilicia, aunque educaba en esta ciudad, está hablando de Jerusalén, instruido con exactitud en la Torah de nuestros antepasados. Instruido con exactitud en la Torah, en la ley, pues, de nuestros antepasados, a los pies de Gamaliel, entusiasta de Elohim, como lo son todos ustedes actualmente. Y Romanos capítulo 7, versículo 12. Vamos a ver, estamos viendo qué opinión tiene el rabino Shaul de la Torah. ¿Y qué opinión tienen hoy los cristianos del rabino Shaul con respecto a la Torah? Es algo completamente distorsionado. Entonces, ¿quién lo distorsionó? ¿El rabino Shaul o el sistema cristiano hoy? El sistema cristiano. Es obvio por los mismos textos. ¿Qué dice Romanos 7:12, por favor? De manera que por su parte la ley es santa. Y ¿Qué es la Torah? La Torah. ¿Qué es la Torah? Santa. ¿Qué es la Torah? Santa. ¿Quién está diciendo eso? Pablo, Shaul. ¿Qué dijo él? Que fue instruido en la Torah con exactitud. ¿Cómo es posible que en Colosenses va a decir que Cristo vino a crucificar la ley en la cruz? Oiga, eso no tiene sentido. Eso no tiene sentido. Entonces, ¿qué es lo que está crucificando o qué es lo que está clavando en la cruz? Los decretos que nos eran contrarios.
la Torá nos podía ser contrario al decreto, cuando usted no podía cumplirla, el mismo texto le dejaba abierto usted a un juicio del que usted no iba a salir bien librado. ¿Se entiende la idea? Es algo muy distinto. Mire, si usted como va manejando un carro, vamos a suponer que tú vas manejando un carro, Kelvin, y te pasaste la luz del semáforo en rojo. Yo soy fiscal y te veo, soy fiscal de tránsito. Te mando a parar y entonces, ¿qué hago yo? ¿Te levanto una multa o elimino las leyes de tránsito? ¿Qué es lo que tiene sentido aquí? O sea, lo que tiene sentido aquí es eliminar las leyes que nos crean a nosotros. Ok, exacto, pero yo no voy a quitar la ley de tránsito. No. Porque la ley de tránsito es la que regula una convivencia sana cuando uno va manejando, ¿verdad? Introduciríamos un caos si quitamos las leyes de tránsito. Lo que yo hago es levantarte un acta, lo que hago es levantarte un decreto, Exacto. lo que aparece es como infractor de la ley de tránsito, y después de que pagues la multa o alguien pague la multa queda anulada, pero la ley sigue en pie. La ley sigue en pie. Ahora, le cuesta mucho entender esto al sistema doctrinal cristiano que está enseñando cosas. Fíjense, está enseñando que Pablo dijo que el Mesías vino a anular la ley en la cruz. Pero ¿qué dice Mateo 5, 17 al 18? No, pastor, lo que pasa es que el mismo texto lo dice, cuando usted lo lee del verso 13 de Colosenses, es que dice que vino a perdonar nuestros pecados. O sea, no Exacto. está hablando de en realidad de la Torá como un conjunto, pues, Exacto. sino de la factura o de en este caso, como usted ponía el ejemplo de la multa que teníamos nosotros. Queda pagada la multa gracias a la muerte de él. Gracias a su sangre queda pagada la multa, pero la Torá quedó en pie. Pero es que no está hablando de las escrituras. Es que la Torá me deja a mí bien, es más, la Torá me deja a mí mal parado, me deja a mí como bandido que me comía la luz del semáforo, y deja al Mesías como alguien con la suficiente autoridad para satisfacer las demandas de la Torá y hacerme justicia a mí. Esto es lo que realmente está presente en los textos, que dice Mateo 5, 17 al 18. Y lo deja muy claro no a qué vino, sino a qué no vino primero. Claro. Y después a qué vino. Entonces, este era el fundamento de los primeros seguidores del Mesías. Era el fundamento de los primeros seguidores del Mesías. Tenían este fundamento absolutamente claro. La cita, por favor. Ayúdenme con la No cita. piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una regla, ni una pieza de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. ¿Es eso claro, hermana Zulay? Clarísimo. ¿Y por qué los pastores dicen que él vino a crucificar la ley en la cruz? No hablan de este texto. ¿Ah? No hablan de este texto. Se les olvida, lo arrancan, no lo han leído, no lo han nombran, visto. no lo nombran. O sea, ¿qué pasa con el sistema cristiano que no puede ver esto? Que no le puede quedar esto lo ampliamente claro cuando está muy bien expresado. Entonces, noten ustedes que el debate en el siglo I para saber quién era el Mesías y qué tenía que hacer el Mesías era un debate del judaísmo, y era un debate que se daba sobre la base de las escrituras. Exacto. Hoy en día el debate se ha ampliado, y hay un debate en el judaísmo, y hay un debate en el cristianismo, y hay un debate en la raíz mesiánica de la fe. Y el debate es importante en este momento, ¿verdad? La confrontación de ideas es importante, y hay que ver en qué se soportan, en qué se sustentan cada una de las ideas. Entonces, fíjense algo. El Mesías resucitó. ¿Enseñan las escrituras hebreas acerca de la resurrección? Claro que lo Claro que sí. Entonces, lo que se está cumpliendo está fundamentado en las escrituras. ¿Cierto que sí? Sí. Ahora, fíjate bien. ¿Cuál fue el nombre que fue perseguido
y por qué fue perseguido realmente ese nombre. Vamos a estudiar en el libro de los Hechos el primer milagro que realizaron los discípulos del Mesías. Eso está aquí, Gelmi, en el capítulo, déjame ver en qué capítulo está, en el capítulo 3, para que nosotros veamos cómo empezó esto. En el capítulo 3 aparece la sanación de un paralítico. Kefas y Johanán, Pedro y Juan, subían. ¿Dónde iban y a qué iban? En el capítulo 3, al templo, al Beit Hamikdash. Iban a la casa sagrada. ¿A qué iban? A orar, a hacer la tefilá. ¿A qué hora? A las 3 de la tarde. Hasta el día de hoy se guarda esta costumbre en Israel, ¿sí o no? Basado en los 3 patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. O sea, esto es una costumbre del judaísmo. ¿Ok? Entonces van al templo a la hora de la oración. ¿Y qué ocurrió? Que había allí un paralítico que pedía sedaká, pedía limosna, ¿verdad? Y entonces dice que él se quedó mirando a Pedro y a Juan, esperando recibir de ellos limosna. Voy a resumir. Él le dice, míranos, ellos le dicen, míranos, y él se queda observándolos. Y entonces, ¿qué le dijo Kefas? No tengo oro ni plata, le dijo, yo lo que estoy es limpio, pero lo que tengo te doy. Y pronuncia un nombre, que es lo que a mí me gustaría que nosotros estudiemos antes de pronunciarlo. Pronuncia un nombre, y al pronunciar ese nombre sale poder, y aquel paralítico se sana, recibe sanidad, ¿verdad? Eso está allí. Y el verso 7 dice, tomándolo de la mano derecha, lo levantó de inmediato, se robustecieron los pies y los tobillos, se levantó de un salto y comenzó a caminar, y entró con ellos en el templo, paseando, saltando y alabando a Elohim. Toda la gente lo vio caminar y alabar a Elohim, y al reconocer que era el que pedía limosna sentado a la puerta de la hermosa del templo, se llenaron de asombro y estuvieron, asombro ante lo sucedido. Entonces, este milagro provocó celos en el sistema religioso de Israel. ¿Cierto que sí? Provocó este celo. Entonces, los discípulos, como ellos están asombrados, empezaron a enseñarle al pueblo. Y le empezaron a enseñar al pueblo el nombre del Mesías y a impartirle las enseñanzas del Mesías. Cuando los líderes religiosos, el Sanedrín, supieron esto, experimentaron celos y los mandaron a buscar. Vamos a adelantarnos para ver esto. En el capítulo 4, versículo 13 en adelante, al ver la seguridad de Pedro y de Juan, y notando que eran hombres simples y sin instrucción, se admiraban, también sabían que habían sido compañeros del Mesías, pero viendo junto a ellos al hombre que había sido sanado, se quedaron sin réplica. Aquí tenemos una situación. Llaman a los discípulos del Mesías y los quieren coaccionar, quieren paralizarlos, pues, quieren detener la obra que ellos están haciendo. Y entonces, ¿por qué no pueden? Porque tienen una evidencia allí. ¿Cuál es la evidencia? La sanación. La sanación, el milagro que tienen allí. Eso es una evidencia contundente para ellos. Entonces, ante esto, ¿qué hacen? Verso 15 del capítulo 4 de los Hechos. Ordenaron entonces que salieran del tribunal y se pusieron a deliberar. Y mira el proyecto que construye esta gente, Gelmi. ¿Qué hacemos con estos hombres? ¿Cuáles? El grupo de discípulos del Mesías. ¿Qué hacemos con estos hombres? Esa es la pregunta. Han hecho un milagro evidente. Todos los vecinos de Jerusalén lo saben y no podemos negarlo. Ya estamos viendo el lugar donde está ocurriendo el milagro. En Israel, en Jerusalén.
Luego dice, pero para que no se divulgue, o no se siga divulgando entre el pueblo, los amenazaremos para que no vuelvan a mencionar ese nombre a nadie. Los llamaron y les prohibieron terminantemente hablar y enseñar en ese nombre. ¿En qué consiste la prohibición y por qué va a venir la persecución? Por pronunciar ese nombre y por enseñar en ese nombre. Yo tengo una pregunta, Gelma. Quiero que me respondas. ¿El judaísmo talmúdico ortodoxo pronuncia el nombre del rabino de Nazaret hasta el día de hoy? No lo pronuncia, porque ellos se tienen que sujetar a esta norma emanada desde el Sanedrín en el siglo I. Segunda pregunta, ¿difunde las enseñanzas del rabino de Nazaret? No. Entonces aquí tenemos el meollo del asunto. Prohibir el nombre y prohibir sus enseñanzas. Y este es el significado de la palabra Jesús. Que su nombre y su memoria sean borrados. Aquí vemos entonces la primera deformación histórica contra el rabino de Nazaret. Es así, pastor, los judíos pues crearon este nombre, este acrónimo para el Mesías. ¿Por qué? Porque ellos no querían que se enseñase más en su nombre y que se enseñase más su doctrina. Entonces, viendo ellos esta condición, pues crean este nombre. ¿Para qué? Para que se sustituyese el nombre del Mesías por este nombre. Y eso es lo que han hecho hasta el día de hoy. Y esto, ¿sabe qué me preocupa a mí? Que en los círculos cristianos, que no pueden defenderse de este atentado, porque a pesar de amar deficientemente al que murió en el madero por ellos, al no conocer la lengua hebrea, no tienen manera de defenderse. Ya tú estás definiendo Jesús no como un nombre, sino como un acrónimo, pero ellos no pueden defenderse de eso. ¿Sabe que yo he leído textos importantísimos, de exégetas incluso, pero su debilidad es que no van al hebreo y ellos defienden la pronunciación Jesús? Cuando fíjate lo que significa Jesús, que su nombre y su memoria sean borrados. ¿Por qué? Porque esto lo están prohibiendo ellos. Para que no se divulgue más, amenacémoslos prohibiéndoles que no enseñen ni pronuncien ese nombre. Porque ni siquiera dicen este para sentirlo cercano. Dicen ese. Y revise usted los evangelios para que usted vea que en boca de los fariseos generalmente no se dirigen a el nombre del rabino de Nazaret. Entonces este es el primer punto que nosotros tenemos que ir definiendo. Tenemos que irlo definiendo. Entonces ellos han sido muy habilidosos con esto. Y este es el primer problema histórico. La raíz de este problema es definir dentro del judaísmo la identidad del rabino de Nazaret. Y por eso a mí me preocupa a veces que una línea del mesianismo prácticamente se arrodille delante de este sistema talmúdico de hoy en día. Hasta el día de hoy ellos mantienen esto. Se mantienen fijos en esto y entonces, y no solo esto, sino que también quieren influenciar al mundo enseñando que este sí es el nombre del Mesías. ¿Te das cuenta? Cuando ellos saben perfectamente que no es así. Para cumplir el propósito que tienen de que borrar el nombre del Mesías. Ok, entonces ¿qué debemos tener nosotros? Independencia histórica. Ellos no leen el mal llamado Nuevo Testamento. Ellos no le prestan atención a este texto, o le ponen cuidado a este texto, hermana. Lo tienen prohibido, pastor. ¿Se da cuenta? Se lo tienen a los judíos, de los documentales que he visto, le tienen totalmente prohibido leer los manuscritos de los primeros. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué está pasando con estos 27 libros que nosotros sí leemos, que muchas veces no estudiamos, y cuando los interpretamos desde una idea cristiana? Que en la idea cristiana está el segundo atentado contra el personaje histórico. ¿Cuál es el segundo atentado? Bueno, ya lo encontramos en la expresión Jesús.
Yo te pregunto, ¿aparece la expresión Jesús en las Escrituras? No aparece. No. Y lo más interesante es que usted diría, no, pero es que yo sí le puedo demostrar que el nombre de Jesús sí es el nombre correcto a base de percepciones humanas o de experiencias milagrosas que han tenido con el nombre de Jesús. Pero usted se pregunta, ¿alguno de sus discípulos utilizó ese nombre para hacer milagros? No lo Para usó. nada, para nada. Es que aquí, ¿qué nombre está usando aquí Kefas? Porque están Porque en Jerusalén. Exacto, entonces ubiquémonos en el tiempo, Gelmi. Ubiquémonos en el tiempo. ¿Hace cuánto tiempo fue esto? Aquí, Hechos de los Apóstoles, capítulo 3. Hace 2000 años. Exacto. Y si le preguntamos a los pastores, ¿será que ellos están de acuerdo con esto? Tienen que estar de acuerdo. No tienen otra opción sino estar de acuerdo. Hace 2000 años ocurrió este evento, aproximadamente 2000 años. Y aunque, oiga, pastor, y aunque los manuscritos de los primeros talmidim de Yahushua estén escritos en griego, como usted siempre nos ha hecho ver, pues, y eso que ellos tampoco toman, como que no tomaran mucho en cuenta eso, es que detrás de ese griego está toda una cultura, una cultura judía, ellos como que se les olvida todo el referente Exacto. histórico y todo con respecto al pueblo de Israel, todo pues allá en Israel, todo lo que ocurrió en Israel, todo, absolutamente todo. Pero eso lo vamos a ir desmontando, hermano. Y para esto es este tema. Hace 2000 años entonces, estamos en Israel, ahí el texto nos ubica en Israel. Tenemos que ubicar la geografía. Los personajes son históricos, tenemos que ubicar todo eso, ¿verdad? Hace 2000 años. Estamos en Jerusalén. Estaban en el templo de los hebreos. ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Allí está ocurriendo el milagro. Se pronuncia un nombre. Pregunto, ¿qué nombre se pronunció? ¿Fue el nombre de Jesús? Te hago una pregunta, Gelmi. ¿Existía la letra J en esa época? No existía. Entonces, si no existía la letra J, ¿cómo es posible que el nombre que pronunció Kefas fue Jesús? O sea, ¿cómo es posible? ¿Con qué se come eso? En estos días estaba viendo, y lo voy a estudiar, todavía no lo he estudiado, pero ¿saben qué estaba viendo? Estaba viendo el programa este de Superman. Superman, ¿han visto ustedes que Superman tiene así como algo aquí en el centro y es una S? Lo que estaba viendo, miren las películas de Hollywood, cuando ustedes presten atención o cuando ustedes la vean, no lo hagan simplemente para divertirse o pasar un buen momento. La cantidad de mensajes subliminales que hay allí es terrible. No es una S, es una serpiente. No es una S, es una serpiente. Y usted va a ver que en el sistema cristiano se ponen también el Jesús, muchas veces con el signito allí y la S porque lo vi el otro día. Entonces es importante estudiar realmente este asunto, a ver qué es lo que está pasando. Porque aquí para nosotros es muy difícil dejarnos mover porque llegamos a la raíz. Pero los que no han llegado a la raíz están teniendo un problema serio. Están teniendo un problema serio. Entonces, si no existía la letra J, ¿cómo es posible que hayan dicho Jesús? ¿Qué es lo que está pasando allí realmente? El texto aparece en griego, pero ¿tú nos podrías dar alguna explicación de por qué el texto aparece en griego para hablar de un personaje que es hebreo? ¿Cuál sería más o menos la... O sea, ¿cómo le salimos al paso a esto? Bueno, primero estamos hablando de textos que realmente no están escritos en el momento que sucedieron. Ok, hay un tiempo entre lo que pasó y el momento en que se empezó a escribir. ¿Está bien? Sí, porque estamos hablando ya de escritos que o sea, aunque se remontan a los discípulos del Mesías, Ajá. son copias de copias Ok. de copias, porque Ok. lo que tenemos hoy en día son textos del siglo II. Exacto, sí, del Entonces, 2 en adelante, sí. Exacto. Segundo, sabemos que ha pasado por una tradición, ¿verdad? Ok, Y en este caso, pues tenemos que, el texto dice Jesús, ¿por qué? Porque tenemos una copia
el texto dice Jesús porque tenemos una copia en griego, y de paso el nombre ha sido transliterado de forma errónea. Ok, entonces tenemos transliteración de forma errónea. A veces las personas no tienen clara la diferencia entre transliterar y traducir. Y parece mentira, pero eso pasa con mucha frecuencia. Entonces eso hay que dejarlo claro también. Hay una transliteración deficiente. Transliterar no significa interpretar ni tampoco explicar. Transliterar tiene que ver con conservar o trasladar. Es decir, conservar la pronunciación correcta. Entonces, si la transliteración del nombre del rabino de Nazaret es correcta, ¿cómo es posible que diga Jesús si eso no lo dicen los textos hebreos? Y él es hebreo. Él es hebreo. Ya sabemos que la letra J tiene apenas 500 años en uso. Y mire, no está ni en el hebreo, ni en el arameo, ni en el griego, ni en el latín. Ni en el latín siquiera. Porque la letra J es nueva. Es nueva. Entonces no vale el argumento de la pronunciación del nombre del rabino a partir de la letra J. Entonces, ¿cuál es el nombre del rabino? Nosotros tenemos que aclarar esto, porque en el mundo hebreo se pone nombre por ponerlo, Kelvin. No se pone por ponerlo, tiene un propósito. El nombre hebreo tiene un propósito y una misión, y es que el nombre Jesús, ni siquiera la forma que aparece en el texto griego, que es Jesús, hace justicia al nombre real que tiene el Mesías. Se queda corto. Yo acepto la pronunciación Jesús como un pobre sustituto del original hebreo. Lo acepto desde el punto de vista, oiga hermano César, desde el punto de vista comunicacional. Dije bien, comunicacional, sí. ¿Por qué? Porque si se iba a dirigir a griegos, bueno, entonces tenían que vertir desde el hebreo, tenían que vertirlo hasta el griego. Pero miren ustedes que eso pasa en lo escrito. Eso no pasaba en el lenguaje oral. Y con esto vamos a intentar ir resumiendo, aunque no podamos abarcar más. Después vamos a continuar el tema. Pero me gustaría que veamos esta diferencia entre lo escrito y lo que tiene que ver con la pronunciación. Vamos a ver Hechos de los Apóstoles y presten ustedes mucha atención a esta diferencia que quiero que percibamos. No tocamos a Dios, no tocamos a Zeus, nos dejamos un gentío, bueno pues, pero no nos da el tiempo pues. Fijémonos nosotros lo que pasa en Atenas, en Hechos 17, el versículo 18. Vamos a ver esto. Esto es importantísimo, importantísimo. ¿Quién lo tiene y lo quiere leer? Pero ciertos individuos filósofos de los epicúreos, así como de los estoicos, entablaban conversación polémica con él, y algunos decían: ¿qué es lo que este charlatán quisiera contar? Otro parece que es publicador de deidades extranjeras. Esto se debió a que declaraba las buenas nuevas de Yahushua y de la resurrección. Está refiriéndose a un discurso pronunciado, no escrito. ¿Cierto? Claro. Porque está en Atenas y está enseñando, está predicando, está hablando. El texto me está refiriendo a que hablaba. Y cuando lo escuchaban, los griegos, los atenienses, los intelectuales, ¿qué decían? ¿Qué querrá decir este charlatán? Sí. Parece, ¿verdad? Un propagandista de divinidades extranjeras. Oiga lo que quiero decir. Significa que ellos escuchaban la pronunciación del nombre y no la reconocían. No podían asociarla a nada que tuviera que ver con su mundo. Y lo declaraban foráneo, extranjera. ¿Sí o no? Sí, es así. Entonces había una diferencia
cuando ellos pronunciaban el nombre y otra cosa es cuando lo escribían. Cuando lo escriben lo tienen que escribir en la lengua griega y la lengua griega le dice, hey, no conozco la letra Shin, o conoce la letra Shin, la lengua griega, no la conoce, no la conoce. Y cuando tenía que ver con la Ain, decía, no, porque el sonido A es femenino para nosotros. Para nosotros, la sigma final para los masculinos, para nombres masculinos. Entonces van deformando el nombre del rabino. ¿Entiende? Eso es algo que, por favor, yo tengo que entenderlo. Y hay una tradición hebrea que les permite a ellos pasar el nombre Jesús de Yahoshua. La Septuaginta se los permite. Es una traducción. Pero hay que entender que es una estrategia comunicacional. Eso no es algo que justifique el que el nombre del rabino sea Jesús. No, porque el nombre del rabino no tiene origen griego. Su origen es hebreo. Entonces fíjate, Kelmi, no sé, me gustaría tu opinión en este punto. Si en el siglo I la lengua en la que se quería comunicar a los oyentes era el griego, entonces tenían que vertir del hebreo al griego porque no les queda otra alternativa. ¿Qué pasa hoy, 2000 años después, cuando tú tienes que vertir la verdad ya no al griego, sino al castellano? ¿No te parece que tiene sentido que nosotros realmente recuperemos el nombre del rabino? Claro. Sí, ya yo me voy a dirigir a personas en una lengua que es castellana y la lengua castellana no tiene problema para el nombre del rabino. Me permite conocerlo. ¿Por qué me voy a quedar yo estacionado en el griego? Explícame. El problema es que muchos se quedan estacionados en el griego. ¿Por qué? Porque ellos se les ha enseñado que ese es el nombre. Y se les ha enseñado entonces una versión griega del Mesías, porque si usted ve la misma versión cristiana, una versión muy griega del Mesías, pero el Mesías da muestra que es judío, que guardó la Torá, que estuvo en Israel, y que tenemos que entender que el griego no es la lengua oficial de Israel. Eso no se puede demostrar por ningún Ni lado. es lengua muerta. Y es que No, el hebreo, no, pero estamos hablando del griego. El griego. Digo el hebreo, que también. Sí, ella quiso decir el hebreo, pero Pero una no está, un cruce, exacto. un cruce. Sí, pero no, o sea, lo que pasa es que muchos intentan enseñar, no, pero es que Israel en ese momento hablaba el griego, No, pero no. eso no es El importante. cristianismo es católico. Claro, hermana, es El lo que... cristianismo es católico. Bueno, ya estamos dentro de una estructura católica. O sea, el tema nos queda vivito, pero lo que queríamos dejar claro es que es inaceptable. Si anteriormente el reto que tenían los predicadores en aquella época era del hebreo al mundo griego, y ellos lo hicieron lo mejor que pudieron con los recursos que tuvieron al alcance. Hoy el reto para nosotros, 2000 años después, es vertir desde el original hebreo al castellano. Si el castellano nos da la amplitud para recuperar el nombre del rabino, ¿por qué yo me voy a quedar en el griego? O sea, ¿cuál es el argumento que yo voy a plantear? Claro. Ahí yo tengo que hacer borlaje, tengo que regresar el personaje histórico. Claro. Y lo que me va a enseñar la escritura es que el personaje histórico es hebreo, tuvo un nombre hebreo, guardó la Torá, las escrituras hebreas, sus discípulos fueron hebreos, los envió a las naciones. O sea, yo tengo que comprender esto. La evangelización al principio fue en aquel mundo y ahora la evangelización nos ha llegado a nosotros. Claro. Pero que nos llegue desde el mandamiento del rabino que fue hebreo y que nosotros podamos vertir esa verdad en nuestra lengua sin tantas limitaciones o tantas mediaciones que no terminan de ser lo suficientemente efectivas. Fíjense los problemas, y tú comentabas que Jesús es griego. Porque Jesús es griego, tenemos que aclararlo. Nació el 25 de diciembre. Nació en esa fecha el rabino, el judío al que nosotros estamos hablando. En esa fecha. Pero, ¿qué están celebrando hoy? La ¿Qué está Navidad. celebrando hoy el mundo? ¿La Navidad de quién? Del Jesús griego. Porque nadie en el judaísmo, ni en la corriente mesiánica, celebra el nacimiento del rabino de Nazaret un 25 de diciembre. ¿Ah?
Tampoco asistía a las iglesias, no asistió a una iglesia, no fundó una iglesia, no se congregaba los días domingos. Entonces, el Jesús que están anunciando es griego. Es griego. 100% Nació griego. en un establo. Perdón. Tanto que quiere abolir. Ese Jesús griego abolió la Torá. Imagina, ok, anuló la Torá. Ese es el Jesús que ellos creen Exacto. que está en la escritura, pero Se los lleva al cielo. O sea, es una idea completamente distorsionada del personaje histórico. Entonces, yo no puedo aceptar eso. No puedo aceptar. O sea, eso ya eso no lo voy a decir, pues. Entonces, todos esos elementos hay que irlos tratando, y bueno, lo dejamos para después. Vamos a dar 5 o 10 minutos para recoger alguna opinión de la clase, que quieran opinar, que Y quieran las preguntas. participar, o preguntas. El hermano César. ¿Cuándo podríamos dar la claridad de Yahweh? Ah, ok. ¿Para cuándo? Porque me aparece aquí, si la pudiera nombrar ahorita. Bueno, no nos va a dar Si tiempo de a hacer la Yahshua- exposición. Si a Yahshua Ujú. le hicieron que ustedes dieran estas explicaciones, Yahshua, Ajá. porque le dicen es Jesús. Sí. Ajá. Ahora Yahweh dice aquí que el nombre de Jehová es reciente, Sí. que no es Jehová, es Yahweh. Amén. Bueno, ya le damos a la palabra. El tema lo vamos a tratar, Gelmi. Lo vamos a tratar, pero apenas nos empezamos a asomar al nombre del rabino. Recuerden que lo que vimos fue la deformación del personaje histórico. Como del lado del judaísmo le llaman Jesús, y lo que significa no es su nombre, sino que lo que significa es la orden de que su nombre y su memoria sean borrados. ¿Ok? Y el judaísmo ha hecho un trabajo buenísimo en eso. Buenísimo en eso. Y por el otro lado, Jesús, la deformación en el lado cristiano. O sea, siempre un ataque al personaje histórico. Entonces lo que empezamos fue acercarnos al problema. Luego vamos a abordar el nombre del Padre. Tenemos una cita en Proverbios 34, donde se habla del nombre del Creador y el nombre de su Hijo, si lo sabes. O sea, para que nosotros podamos cubrir estas dos áreas. Pero lo vamos a ir haciendo gradualmente, porque queremos hacer las letras hebreas, queremos trabajar la vocalización, queremos trabajar el querer, ketiv, queremos hacer un trabajo con más detalle para que en los próximos videos pues puedan tener material para que puedan investigar. Que también no, o sea, los ataques que han presentado bajo el nombre de Jesús, de que la pronunciación Jesús, que por ahí está siendo atacada, que significa he aquí el caballo. Entonces el sistema cristiano se ha defendido, pero se defiende como gato patas arriba. Su defensa no es efectiva, porque si ciertamente esa pronunciación en hebreo no existe para decir eso, no quiere decir que no la pueda escribir. Yo la puedo escribir y va a decir eso. Va a decir eso, no va a decir otra cosa. Claro. Porque la partícula G es he aquí y sus es caballo. sí. El tema es que esa pronunciación, Jesús, me remite a mí ahí. Ahí no remite a ninguna otra parte. ¿Entiende? No remite a otra parte. Pero por supuesto que esa pronunciación así no está en el texto hebreo. Claro. Por eso es que hay que abandonarla. Hay que recuperar lo que está en la raíz del texto, que sería la Yod, la Shin, la He, la Vav y la Ain. Eso hay que recuperarlo. Eso nunca va a significar he aquí el caballo. Entonces este sistema se defiende y dice, no, los mesiánicos son unos ofensivos, unos faltos de respeto, ¿cómo se les ocurre? Están malinterpretando a Strong, y ahí andan defendiéndose, Ujú, sí. defendiendo lo indefendible. Bueno, vamos a dejar esos temas para el final. Gelmi, respóndele a la pregunta que va a hacer la hermana Carla. Dígame. He escuchado que también le llaman Yeshua. ¿Cuál es el nombre entonces que debemos mencionar? La el correcto, diferencia. ¿Yeshua o Yahshua? Ok. Bueno, la forma correcta realmente es Yahoshua. Exacto.
es en hebreo. Lo que pasa con Yeshua es que Yeshua es la... ¿Por qué se hace popular en Israel? Porque Yeshua es la transliteración del hebreo al arameo. Exactamente, Entonces el excelente. arameo recibe, recuerde que aunque el arameo es un idioma muy similar al hebreo, todos los idiomas siempre tienen su peculiaridad uno del otro. Por ejemplo, el griego no tiene la letra shin, tiene la letra S, que es la sigma. Exacto. Entonces no puede decir en ningún lado el shu, porque no existe ese sonido allí. No. Entonces, en este caso, el arameo adapta en la forma Yeshua. Exacto, excelente. Bueno, es eso, lo que pregunta la hermana Carla es muy importante y probablemente lo vamos a continuar. Esa es la respuesta, la que él está dando, pero vamos a hacerlo en la próxima clase. Nos vamos a pasear un poco por el libro de Josué, Sí. por el texto de la Torá, para que veamos la pronunciación del nombre en hebreo. Luego vamos a pasar a los judíos cuando llegaron a Babilonia y tienen que adoptar la lengua aramea, y ahí vamos a ver una contracción y una reducción del nombre y queda la pronunciación Yeshua por el paso al arameo, ¿ok? Y vamos a buscar el fundamento para que usted vea que del texto hebreo al arameo, a Josué le llaman Yeshua, ¿ok? Porque estamos hablando del mismo personaje histórico, pero ¿dónde le empiezan a llamar de esa manera? Bueno, cuando están allá Por la influencia del arameo. por la influencia del arameo. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Volver al origen. Volver al origen. Además, lo que está en el horizonte del autor del Evangelio de Mateo es el nombre de Yahoshua por el valor numérico. Eso se puede probar por todos los lados donde nosotros nos metamos. Se puede probar, se puede mostrar con solvencia. Entonces, eso lo vamos a seguir tratando para que les quede más claro. Si alguien tiene otra pregunta que hacer, espacio de preguntas. No se las lleven para su casa, porque después, cuando estemos tratando otras clases, otras que no tengan que ver con el tema, no son válidas las preguntas que hagan de este tema en otras clases. Claro. Las preguntas que pueden hacer aquí ahora de este tema, háganlas aquí ahora. Si no en otros temas, déjenlas fuera. Bueno, pastor, vuelve a decirse que el nombre Jehová es reciente, no es acertado ni en los textos hebreos, ni al frente a las antiguas traducciones griegas. Exacto. O sea, no lo acepta, no es aceptado en el hebreo. Está descalificado, está descalificado. Y veremos la gravedad del nombre, Gelmi, que ese nombre tiene que quedar como memorial, y el judaísmo dice que se perdió. Bueno, hay un problema No ahí. lo digo yo, lo dice esta traducción que es católica, fíjese. Bueno, imagínense. Y están recogiendo la información. Bueno, dejamos entonces esto para próximos encuentros. El programa de hoy entonces fue a dos voces. ¿Qué les pareció el programa? Buenísimo. Importante para aclarar dudas y para ir abordando el tema. Le decimos shalom entonces, hasta el otro encuentro. Claro.